Este caso tiene tantas particularidades que una de ellas realmente asombra. Entre las cosas que hicieron para desviar plata, según la denuncia, hicieron un tren turístico, ahí, un tren turístico de 3 kilómetros, un tren que no lleva a ninguna parte, pero, ahí lo vemos, pero en el cual gastaron 700 millones de pesos. Entre otras de las maniobras denunciadas en esta, mire, el término general, por más que no sea muy preciso desde el punto de vista jurídico, es esta gran estafa. Para hablarnos de estos temas, con los números en la mano, vamos a conversar con la persona que presentó la denuncia. Hay alguien que presentó la denuncia. ¿Quién? Omar Seidán, que es interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio, justamente. Gracias por venir, No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, todo esto es así, 26.000 millones de pesos en 10 años para nada, o para poco, o para financiar otras cosas, la política, un tren que no va a ningún lado. A ver. Bueno, así es. Lo del tren turístico es un hecho de corrupción. A eso iba. De tantos, ¿no? De tantos. Lo que hicieron con el tren turístico lo inauguró en ese entonces la actual gobernadora Alicia Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y todas las autoridades locales, provinciales y nacionales de ese momento. Facturaron 300 millones. Lo único que hay es ese tren que están viendo, que lo tenemos en custodia en ICRT, que no está terminado, y facturaron más de 300 millones. Y no hay absolutamente nada. Está inaugurado, pero no han hecho y no han invertido absolutamente nada. Han desviado de la naturaleza jurídica de nuestra empresa, que es carbonera, a un tren turístico que no tiene nada que ver con esta empresa en naturaleza jurídica. Pero también, yo te doy otro ejemplo. A ver, por ejemplo. Han desviado, por ejemplo, 1.170 millones de dólares a una empresa offshore en Inglaterra. La adjudican una obra por cintas transportadoras a una empresa argentina, y la empresa argentina por nota le dice al anterior interventor: depositen esa plata en Inglaterra. Y han depositado ese dinero en Inglaterra con órdenes de compras que están en el aire, porque no hay licitaciones, no hay compulsas de precio. No hay licitación. No, han utilizado a la UTN como universidad y también a la fundación, porque no solamente alcanzaba con la UTN como universidad, han utilizado un modo operandi. Lo que muestra lo del tren turístico es la columna vertebral de un modo operandi, de una asociación ilícita. De una manera de proceder ilícitamente. Ilícitamente, y nosotros, para que te des una idea, hemos hecho 13 denuncias penales concretas hasta lo que va a la fecha. 13. Después de analizar la situación, de investigar lo que ocurría, etcétera, desde hace 1 año y medio aproximadamente. Exactamente, y una denuncia, una de esas denuncias tiene 13 hechos, tiene 23 hechos de corrupción. Esto se hizo a través de una auditoría. Nosotros, cuando asumimos la intervención de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que es la anterior ICF, que es la anterior Yacimientos Carboníferos Fiscales, el presidente de la Nación nos pidió la sustentabilidad, la viabilidad de esta empresa, pero también que investiguemos y hagamos una fuerte auditoría. La hemos hecho con la SIGEM, la Sindicatura General de la Nación, equipos externos, equipos del yacimiento, con gente que trabaja en esta empresa. Y bueno, y toda esta información, de ahí radican todas estas denuncias, ¿no? Con pruebas. Me imagino, porque bueno, ¿por qué me lo imagino? Porque son las pruebas que evaluó y tal vez mejoró el fiscal Stornelli para hacer este pedido ante el juez Rodríguez. Pero te quería hacer algunas preguntas muy concretas. Repitamos, ¿cuántas denuncias hiciste de manera penal? 13. 13. ¿A cuántos involucrados alcanza? Porque hablamos de Devido, sí, obviamente es un personaje muy conocido, Roberto Barata, muy bien, pero... Jaime Álvarez, el actual intendente de Río Turbio, que fue el anterior interventor, Atanasio Pérez Osuna. Bueno, de Julio De Vido para abajo, porque es una asociación ilícita y una empresa, y yo calculo que más de 20, de 23 personas en este hecho puntual son partícipes necesarios, ¿no? Tanto de ICRT, de la Municipalidad de Río Turbio, la UTN como fundación, la UTN como universidad, el gobierno, el Ministerio de Planificación Federal, que era Julio De Vido. Julio De Vido realmente tenía muy bien armado todo esto, ¿no? Desviaba los fondos a través de Barata, que Barata era la persona que era el que llevaba adelante toda esta organización,
y destinaban los fondos a esta empresa. Digamos, y a través de la UTN los desviaban y como este caso concreto del tren. Claro. Desviaron 700 millones que debieran haber ido para el yacimiento, un yacimiento que dejaron derrumbar, que por suerte hoy estamos en condiciones de sacar carbón, pero nosotros tenemos a 6 kilómetros una central eléctrica que tenemos que generar 240 megas para el país. Hoy no está en funcionamiento justamente por esta trama y hecho de corrupción. Bueno, pero acá se perdieron, si esta denuncia avanza y se convierte en certezas, acá se perdieron 10 años y 26.000 millones de pesos. Pero clarísimo, y dejaron a 2 comunidades de rodillas, porque nosotros vivimos en una cuenca carbonífera, que llamamos la cuenca carbonífera, que a 300 kilómetros a la redonda lo único que tenemos es Puerto Natales, Chile, después Río Gallegos a 300 kilómetros y Calafate a 300 kilómetros. Digamos, la razón de ser de estas 2 comunidades es este yacimiento. Sí, entiendo. Antes de irse, justamente, firmaron el pedido para que la central eléctrica sea dual, que se queme también gas, porque también hay una fuerte inversión en la red de gas, que, bueno, es un hecho de corrupción muy grande, porque esta dual, para hacer dual la central, nos salía quizás una central más, digamos. Ajá. ¿Y por qué? Porque no quería, el dinero que tenía que ir al yacimiento realmente no fue al yacimiento. Entonces, bueno, nosotros hoy estamos trabajando de una manera, el esfuerzo que están haciendo nuestros mineros es increíble. Hoy nosotros, a partir de agosto, después de tantos años, estamos en condiciones de brindarle carbón a una central que todavía no podemos iniciarla por todos los hechos de corrupción. Pero o sea que, a ver, ahora se produce. Agata, pero se produce. Vamos a estar en condiciones de producir de manera continua a partir de agosto. De agosto. ¿Eso qué significa? Que hasta hace muy poco no se producía. No se producía. Y no se producía durante muchos años, no se produjo. Durante muchísimos años, porque cuando uno ve... Pero discúlpame, también me quedé pensando en otra cosa. Cuando vos estabas describiendo la maniobra, nombraste a una serie de entidades que son organismos públicos. Ahora, es el Estado el que está... El Estado, organización política, social, para administrar los bienes de la nación. Bueno, muy bien. O el producto de la nación. Bueno, muy bien. Todos, algunos de ellos, muchos de ellos, estaban involucrados en esto. Pero, por supuesto, inclusive muchos de los que están involucrados en esto son... Disculpame, a mí me sorprende. Son diputados, tienen fueros, igual como Julio De Vido. Alicia Kirchner está involucrada en esto. Alicia Kirchner inauguró el tren turístico. Y lo preocupante es que en Santa Cruz siguen con el mismo modo operandis. Siguen con el mismo modo operandis, de vaciando las arcas provinciales. Hoy, por ejemplo, todavía en Santa Cruz no comenzaron las clases. No tenemos sistema de salud, no hay red troncal de agua. Por ejemplo, Caleta Olivia es una comunidad que no tiene agua. Digamos, en Santa Cruz debería ser un oasis y, sin embargo, estamos sufriendo el vaciamiento de nuestra provincia y el gran nivel de corrupción lo está llevando adelante este sufrimiento todos los ciudadanos de Santa Cruz, ¿no? Vos me estabas hablando antes de convenios con la UTN, de Río Gallegos. Era como una especie de pantalla. No, en realidad la UTN, lo que hacían a través de la UTN era violar todas las normas administrativas y burocráticas que tenía la empresa, como una empresa del Estado, intervenida. Sí. Por ejemplo, no existían informes contables, no hacían rendiciones, no cumplían con las normas legales, por ejemplo, como en el caso que transfirieron la plata a Inglaterra. Sí. Usaban la UTN para violar todas las normas administrativas. Entonces, adjudicaban obras o compras de manera totalmente directa. Por ejemplo, hay cañerías que compraron a través de la UTN que hay un 1000% de sobreprecio. 1000% de sobreprecio. Y compraron caños, que era para la ventilación de la red troncal de nuestra mina, que es una mina subterránea. Y la mina subterránea, las dos cuestiones básicas, puntuales, no solamente su extracción de carbón, sino también su red troncal de ventilación. Entiendo. Y sin embargo, las compras que hicieron no eran material apto para la mina. Hoy no sirven y lo hicieron a través de la UTN. Entonces, el pedido que hacía el agente de ICRT, el empleado de ICRT, pedía una determinada cosa y llegaba algo totalmente diferente y no participaban ellos en las compulsas de precios o
o no hay, el sistema de licitación de la empresa no tenía. Por ejemplo, una empresa tan grande como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que es la segunda empresa del Estado más grande del país, no tenía, por ejemplo, un mecanismo de compras para poder llevar adelante las compras de yacimientos. Lo hacían a través del OTN, el sistema de licitación lo hacían a través del OTN. Claro. No participaban los agentes de la empresa, entonces de esta manera podían robar tranquilos, ¿no? Omar, te pido un segundo. Vamos a comunicarnos, a hablar con Ignacio Otero, que tiene más información sobre este tema. Ignacio. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Dentro de los pedidos de detención que hace el fiscal Carlos Stornelli al juez Luis Rodríguez está el actual intendente de la localidad de Río Turbio, que es Anastasio Pérez Osuna, que empezó su mandato en el año 2015, tiene mandato hasta el año 2019. Pérez Osuna había sido interventor de Río Turbio, cargo que actualmente ocupa Omar Seidán. Antes había estado en el OCOBI, que es el organismo que controla las autopistas, y ahí era presidente del OCOBI junto a otro funcionario también conocido que es Uberti, que estaba con Antonini Vuelto. Claro, tuvo con la valija, claro. De la valija. Sí. Así que dentro del periodo de detención, que son muchos los periodos de detención, si quieren los podemos repasar rápidamente, está el actual intendente de Río Turbio. Son aproximadamente 23 las personas que el fiscal del Stornelli le pide a Luis Rodríguez que detenga. Del Ministerio de Planificación están Debido, Barata, de Yacimientos Carboníferos Río Turbio está Anastasio Pérez Osuna, que era el interventor, actual intendente de Río Turbio. Después hay otros 4 integrantes más de Yacimientos. Hay también pedidos de detención para el rector nacional de la UTN, Héctor Grotto. Claro, lo que estábamos hablando recién con Seidán. Claro, bueno, después de la UTN de Río Gallegos hay otros 5 funcionarios más. Después hay integrantes de la Fundación Regional Santa Cruz de la UTN, donde hay varios integrantes más. Aproximadamente son 23 los pedidos de detención que el fiscal Stornelli le hace al juez Luis Rodríguez. Bien, Nacho, volvemos contigo en cualquier momento y ahora vamos urgente con Florencia, vamos. No sé. Ahora sí, está Lilita Carrió hablando, vamos con Marcelo Peláez. A Stornelli, todos protegían a Debido, pero eso se está terminando. Y la verdad es que me acabo de enterar, así que no saben la paz interior que me da que haya justicia sobre semejante saqueo. ¿Todos quiénes? Cuando habla de todos, ¿a quién se refiere? ¿Quién lo protegía? Todos, muchos. Jueces, políticos, empresarios. Él es como sería Oderbech allá, el tipo que está preso, ¿está? Lo que pasa es que este es el ministro, él sabe todo, para arriba, para abajo, para el costado. Él cobraba las coimas, ya cuando estaba en Santa Cruz las cobraba detrás de un botiquín. Pero iba a la empresa ahora ya era más profesional, se hicieron profesionales en la presidencia, pero yo dije en el 2004... Este señor es el cajero de Néstor Kirchner. Ahora, Carrió, usted es muy crítica con la justicia también. ¿Creen que finalmente lo van a meter preso o que son medidas que toman de acuerdo a los tiempos políticos, si se quiere? Mire, yo creo que lo que está haciendo hoy los jueces, los fiscales, etcétera, es tratar de poner al Congreso en la situación de tener que decidir el desafuero de alguien. Y a mí me parece importante, se perderá una vez, se perderán 2 veces, pero la tercera van a tener que darle el desafuero y van a tener que ir presos. Pero usted hace poco dijo, si gana la fuerza política en el gobierno, muchos van a ir presos. ¿Eso es porque usted qué cree? ¿Del remanido de injerencia política en la justicia o porque la justicia se va a animar a hacer lo que no hizo? Primero que todo porque soy profundamente creyente. Y yo creo que una de las caras de Dios es la de la justicia. Y yo sé que Dios está con nosotros. La segunda es porque sé que los jueces son oportunistas y que entonces van a ser como vengan los vientos. Pero ahí uno puede dudar del resultado de la justicia. Y tercero, yo creo que están las pruebas. ¿Tá? Y las pruebas están hace 10 años. Y tercero, porque hay una necesidad social, colectiva. ¿A dónde voy? Sea provincia, sea lugar, sea un barrio pobre, sea un barrio de ricos, el hombre en sí mismo tiene una necesidad de justicia. Mira, aunque vos no creas, la justicia no es solo el Poder Judicial. Esto que están haciendo, poner placas, son actos de justicia. Son actos de justicia. Y hay
si vos lees Mateo 5, que te va a venir bárbaro, dice, benditos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Carrió, hoy Marcos Peña cuestionó de nuevo las PASO, dice que complican todo y alargan los tiempos electorales. ¿Qué piensa sobre esto? No voy a hablar con él, yo voté las PASO y no suelo revocar mis votos porque las voté convencidas. Bueno, pero los partidos políticos se comportan en circunstancias o cada uno arma una fuerza para que finalmente todos los candidatos vayan a la elección. Eso es el peronismo, eso siempre hizo el PJ, no nosotros. Pero yo he participado en internas y en las PASO y me parece que en tiempos en que se eligen gobernantes, las PASO es muy importante. ¿Y el capítulo de Lustó en la ciudad de Buenos Aires nunca formó parte de este espacio? ¿Sí? ¿Fue embajador? No, nosotros no hablamos, cada uno, él tiene que hacer su camino, nosotros estamos haciendo el nuestro, todo con mucho respeto, la verdad que yo no tengo ningún problema con nadie. Ahora, los que hemos estado, él en la gestión, y nosotros luchando contra la corrupción durante 20 años, estamos acá. Es lo único que podemos decir. En otros tiempos, y no muchos años atrás, los procesados no podían ser candidatos. Sin embargo, Menem tiene condena firme, Cristina está procesado. No puede ser candidato. Pero sin embargo lo es. Hay un fallo de la Corte. A ver. El mismo fallo de la Corte que dice que podés estar libre, aunque tu pena mínima sea 5 años, por ejemplo. No te deberían estar libres los que tienen como pena mínima 5 años, que son los procesados por asociación ilícita. Esto es un fallo de la Corte. Cristina no tendría que estar sino con prisión preventiva. Y la condena firme, la sentencia definitiva sobre la condena de alguien es cuando falla casación, no la Corte, porque la Corte no suspende en realidad la ejecución de la sentencia. Es decir, que hoy él ya está condenado. Una pregunta para usted. Acá se va a mostrar... Esa fue y detención con relación a Julio De Vido y estábamos conversando sobre este tema del desvío de fondos, una millonada impresionante que debían haber servido para mejorar y favorecer la producción de la minera de Río Turbio, de este desvío de fondos que ha dejado a ese lugar, a esa minera, ¿puedo decir patas para arriba? Porque durante muchos años no produjo nada. Me estaba diciendo, quería subrayar esto, ¿cuántas denuncias se realizaron luego de esta auditoría? 13 denuncias penales. 13. ¿Dónde están esas denuncias? Bueno, están acá en Comodoro Pi, le decimos acá. En diferentes fiscalías. En diferentes fiscalías, sí. Algunas se iban unificando, pero no habíamos tenido nunca esta noticia. Nosotros inclusive le planteamos a los abogados de que nos preocupa de que esté todo parado, porque la verdad que nosotros los hechos, las denuncias que hemos hecho, fueron con pruebas muy contundentes. Y la verdad que la justicia, no vemos que la justicia actúe. Y es plata que no solamente le falta al yacimiento, es plata que le falta a servicios de la gente, a los hospitales, a las comisarías, a los enfermeros. El nivel salarial en Santa Cruz, la verdad que hoy la gente no cobra. Recién ahora están cobrando un sector de los jubilados, nuestros docentes no cobran, no empiezan las clases. Es plata. La corrupción ha dejado, la verdad que muy mal al yacimiento, pero no solamente al yacimiento, sino a nuestra provincia. No se entiende que es una provincia que no tiene servicios, por ejemplo, ¿no? Claro. Estamos rodeados de tierras y la gente paga alquileres carísimos justamente porque no hay servicio, no pueden construir su casa, ¿no? ¿Esto es solamente mala administración? Corrupción. Corrupción. Lo digo porque asociación ilícita, que es el delito que surge naturalmente después de leer el informe, es, una reunión de personas que justamente se unen para cometer delitos, cualquier tipo de delitos. En este caso, delitos de neto corte comercial, económico, mejor dicho, económico, o sea, beneficio para su bolsillo. Pero además de la asociación ilícita, supongo que hay otros tipos de delitos que se han denunciado. Pero por supuesto, de abandono. Imagínate que nosotros una sola denuncia... Falsificación de documentos. Bueno, el anterior interventor se denuncian en la misma gestión con la segunda figura jurídica de este yacimiento, la segunda persona con más poder, digamos, yacimiento de decisiones, el coordinador general, que era Miguel Larrellina. Sí. Están denunciados entre ellos por falsificación de firma, digamos. Y por eso te digo que nosotros de las 13 denuncias, hay una denuncia que tiene 23 hechos
puntuales. Sí, en el sentido de cámaras, en todos los sectores tenían que comprar para materia de seguridad, en los frentes largos, en toda la inversión, en todos hay corrupción. Llegan algunos puntos al 1000% de sobreprecio, y no solamente el sobreprecio, sino que no había licitación, eran adjudicaciones totalmente directas. Por eso veo realmente con mucho agrado y por favor la justicia, el juez actúe rápidamente, porque por ejemplo creo que hay un pedido de captura, Minichelli, que es pariente de Julio Devido, está prófugo hace más de 8 meses. Sí. Entonces nosotros pedimos que la justicia, la verdad, actúe rápidamente, porque nosotros hoy los rehenes somos los ciudadanos de Santa Cruz, ¿no? Entiendo. Toda esta cuestión de los 26.000 millones de pesos, lo que ha ocurrido en la minera y demás, ¿se pudo haber realizado sin el conocimiento de Néstor y Cristina Kirchner? No, imposible. Imposible. Y de hecho, considero que el gran pensador de todo esto era Julio Devido. Lo instrumentaba a través de Barata y la UTN con algunas jefaturas de yacimientos carboníferos Río Turbio. Pero es imposible, con la cantidad de plata que fue destinada al yacimiento, que ellos no tengan conocimiento. Incluso cuando pierden las elecciones, el 9 de diciembre firman adendas para que el gobierno nacional actual pueda girarle ese dinero en función de lo que se habían robado, de las coimas que habían pagado, que las empresas no pueden terminar la obra. Por eso tenemos la central termoeléctrica parada. Claro. Pero bueno, la verdad que lo vimos con mucho agrado que la justicia actúe, que el fiscal actúe de esta manera, y esperando ahora con mucha ansiedad que resuelve el juez, ¿no? Bien. Omar Saidán, interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos.